Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es viernes, es 3 de junio de 2022. ¿Qué vamos a hacer? Continuar con el capítulo de túneles. Vamos a seguir hablando sobre túneles. Entonces ya pueden ver ustedes esa presentación y resumimos con esta figura lo que ya sabemos, una sección típica de un túnel de carretera. En esta se hace la excavación y se tiene un cierto perfil y esa excavación la podemos hacer de forma mecánica o por perforación y voladura. Y a continuación se pone un sostenimiento. ¿Cómo se diseña el sostenimiento? Hasta ahora hemos visto que es cuestión de clasificar el macizo rocoso por donde va a ir el túnel y decidir ciertos sectores que sean homogéneos y en base a en base a relaciones empíricas es que uno puede hacer el diseño del sostenimiento. Ahí aparece el RMR de Wieniawski y lo que recomienda Wieniawski el 89, una modificación de acuerdo a lo que recomienda Romana, que hace que las clases sean más y la división menor entre grupos, y a partir de aquello uno decide qué tipo de pernos, hormigón, armaduras, cerchas debe colocar. Al respecto, algo dijimos antes del primer parcial y ahora decimos algo más. Hay un artículo de junio del 2014 asociado con la actualización y mejora del RMR. ¿Quiénes están involucrados? Esta persona que es Celada, más otros, y Wieniawski. ¿No? ¿De dónde? De Geocontrol, Geocontrol España, Geocontrol Chile y Wieniawski. Y ellos dicen, bueno, hay que seguir mejorando el RMR, más detalles, y su artículo trae varios aspectos, pero finalmente dice, mire, después de pulir esos valores, resulta que el RMR 14 por 2014 se relaciona con el RMR 89 de esta manera, 1.1 del RMR del 89 más 2. Por lo tanto, si es que uno obtiene un RMR hasta ahora de todo lo que conocemos, por citar algo, de 55, ¿no? Por citar algo. Entonces uno dice, debo multiplicar por 1.1 y sumarle 2. ¿Alguien me puede dictar cuánto sale ese valor? $62.5. Ok, entonces anotamos 62.5. Entonces realmente lo que dicen ellos es que el RMR de antes puede ser mejorado y el RMR real de ese macizo está ligeramente por encima en ese orden. Y en este mismo artículo después dicen que todavía vamos a asociar más cosas con esto, pero ya nos da una buena idea. Y eso con relación a la correlación, no necesariamente uno debe hacer esto, es solo una correlación. Y se muestra la correlación cuando han obtenido un macizo para el RMR 89 y con su nueva clasificación y nuevos parámetros, nueva comillas, pero con nuevos parámetros han obtenido otro. Y de ahí que entre la relación venga una correlación lineal, pero por supuesto que no es absoluto, ¿no? O sea, es solo una línea recta en esa asociación.
Esa es básicamente la idea. No vamos a decir mucho más aquí, solo eso de que hay un movimiento en ese sentido y quizá a futuro haya más, pero ahora solo enterémonos. Luego hemos visto la clase anterior, el Q de Barton, y ahí asociado ciertas clasificaciones. Y les he dicho, bueno, la última gráfica viene así. Les dije, no he tenido el cuidado de ver qué es qué. Bueno, cuando uno ve el libro de Palmström dice, esta es la de Barton, y la última es la 2015, y ahí aparecen una serie de puntos, ¿no? Aparte de lo que es obvio, un E y etcétera, y dice, bueno, hay que enterarse qué es qué. Entonces, en primer lugar están las categorías, ya entendemos que va de una categoría 1, luego una 2, 3. Cuando uno cae en la categoría 1 quiere decir que no necesita ningún soporte, pero conforme va moviéndose de la categoría 2, 3, etcétera, va necesitando, como se puede ver, un grosor mayor en cuanto al hormigón, y ahí uno puede ver aquello. Y además otros datos que no son tan fáciles de ver, pero en general decimos, habíamos caído en una categoría, por decir algo, caemos en esta categoría 7, por citar algo, y habíamos visto el punto SDI, entonces, que involucra aquellos, solo un ejemplo. ¿Y qué significa eso? Entonces uno solo ve la referencia, y en español la referencia significa esa categoría, y en inglés significa aquello. Entonces uno lee y dice hormigón proyectado con fibras. En inglés, evidentemente, hormigón proyectado con fibras. Aquí dice la última, más de 15 centímetros. Aquí dice entre 12 y 15. Quizá hay otra, a ver, 10.04, es la 8 de antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Pero esta nueva gráfica, posiblemente esta 7 es la 8 de antes. Entonces vamos a subrayar otra cosa. Y vamos a decir, equivaldría esta en español, hormigón proyectado con fibras. Entonces decimos hormigón proyectado con fibras, más de 150 milímetros, más de 15 centímetros, y dice conbulonado y arcos armados reforzados con hormigón proyectado SFR más RRS más B. Y uno dice, aquí está en inglés, eso de ahí. Uno dice, ¿y eso de dónde sale? ¿Cómo es el asunto? Arcos armados reforzados con hormigón proyectado SFR más RRS más B. Bueno, la referencia que da Palmström es que este es la energía de absorción en el concreto con fibras a una deflexión de 25 milímetros. ¿Para qué sirve eso? Nunca yo he utilizado, pero seguramente tiene que ver con el diseño de la estructura como tal, ¿ok? Pero ahí cuando uno encuentra, ya es la idea, estos valores de
representan aquello. 700 joules, 1000 joules, y aquí vemos que está asociado con una energía para una deflexión de 25 milímetros. ¿Qué otra cosa? Aquí dice, y bueno, aquí están otra vez estos arcos, y dice con 6 barras de refuerzo, aquí están las 6 barras de refuerzo, en estratos dobles de 55 centímetros de anchos. Entonces aquí dice 55 con 6 barras de refuerzo. Y después dice con centro a centro de 1.2 metros. Entonces yo había visto como un ejemplo el 7 ahí y miro el 7 que yo tenía y entiendo que está asociado con arcos y este 6 está asociado con barras de refuerzo, aquí dice 4, y después de espesor 55 milímetros, aquí dice 40, y separado aquí 1, 2, aquí 2, 9. Entonces uno busca una referencia, nunca he usado esto, o sea, pero existe, pero no he usado, pero la referencia nos ayuda a entender un poco y nos dice si vamos a poner el refuerzo, entonces aquí yo tengo los anclajes y aquí tengo yo esto que es RRS, se nota ahí, y miro acá y digo, aquí está el asunto. Aquí está la roca, aquí está el concreto y adicionalmente hay anclajes con barras de refuerzo, con barras de refuerzo y un cierto espesor. Entonces, a esto se refiere esta idea y cuando uno encuentra eso, básicamente es esta manera de manejar con barras de refuerzo. Es otro tipo de refuerzo al que hemos estado viendo. No voy a decir más, solo es para aclarar. Si alguna vez quieren usar el Q de Barton, obviamente hay que investigar un poquito más, pero esta referencia se refiere básicamente a el espaciamiento que debe haber aquí y adicionalmente al alto que debe haber ahí y al número de barras que hay ahí. Entonces es básicamente la idea. Bien, nada más, ¿no? Algo muy, muy general. Ningún ejercicio, solo una idea general. Pero igual, alguna pregunta con relación a la clasificación de Barton. Bien. Y luego hemos dicho, hay otro sistema, el sistema RMI. Y en ese sistema RMI hallamos evidentemente el índice del macizo rocoso a través de esos parámetros, con esos rangos y con una ecuación básica que aparece ahí en función del volumen y la resistencia a la compresión. Y después hemos dicho la ecuación larga para rocas diaclasadas o masivas es esa. Y ahí les dije, aquí nos hemos comido un valor. Y evidentemente uno busca el libro de Palmström y compara la ecuación y aquí está la que debería ser, ¿no? La que rocas diaclasadas
el RMI debe ser la resistencia a la compresión. Por lo tanto, uno con todo derecho aquí a este artículo del 2006 le añade la resistencia a la compresión de la roca intacta, multiplicado por 0,2 la raíz de JC por VB a la D. Entonces, aquí está aquí esto por ese valor. Y aquí además dice, vamos a añadir un IL, el índice de trabazón que no está aquí, que no es muy complicado. Pero bueno, sea como sea, la resistencia al tipo de la roca se halla de tablas o de cualquier manera que hayamos aprendido en el capítulo 2. Y luego se utiliza el sigma C en megapascales, el volumen del bloque, el JC de esas tablas, y aquí aparece el IL. Y dice, está asociado con una estructura trabada, se puede decir, muy trabada, disturbada y abierta o pobremente trabada, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y cuando dice aquí tome un 1, está asociado con el macizo rocoso no disturbado con algunas discontinuidades, es el fondo. Entonces, ahí está nuestro 1 que ya venía desde antes. Podemos dejar como 1, no nos hacemos mayor problema, pero si vemos que la estructura está realmente en estas otras condiciones más descompuesta y separada, podemos bajar ese valor. No hay problema. Y lo mismo para el resto en cuanto a estos valores y terminamos, como acabamos de decir, en un RMI que aquí le falta un sigma C. No hay confusión y podemos incluir ese IL. Y ahora sí, hemos dicho que además se calculan otros parámetros GC y SR y se puede hallar el sostenimiento y una lista larga de qué es qué, pero yendo con calma entendemos y cómo podemos además sacar qué es qué, teniendo cuidado que por un lado vemos el techo y por otro los hastiales y de ahí va a haber dos sostenimientos al encontrar diferentes valores aquí de GC y por eso sostenimiento en los hastiales y sostenimiento en el techo. Luego hay un ejercicio que lo han hecho y otra vez la clasificación RMR, que es muy importante, y la clasificación de Wieniawski asociada, la de Romana en especial. ¿Alguna pregunta al respecto? Lo que significa bulonado de tanto, hormigón proyectado de tanto y cerchas de tanto. Y luego el RMI que tiene algunos parámetros y que debe ser tomado como una referencia. No digo que es absoluto así, pero como una referencia para obtener un GC, que en este caso es 0,26, y un SR, que en este caso es casi 90, y a partir de esto esta clasificación, con lo que acabamos de decir. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces miren cómo ya son expertos en calcular sostenimientos. La clave es
entender estas gráficas, entender la mecánica de rocas detrás y no hay mayor problema. Pues con mucho cuidado, ¿no? O sea, hay muchas cosas, de alumno a alumno puede variar el criterio, pero hay un cierto rango y de sistema a sistema también, ¿no? Por supuesto que sí. Pero hay un cierto criterio que nos da y nos pone en cierto rango razonable. Ese es el punto. Y si así se diseñan las cosas, muchísimas veces. Palmström incluso dice, hay varios sectores de la curva de Barton donde uno debe diseñar así. Y él mismo dice, pero en otros sectores debería además probar unos diseños matemáticos, además de empíricos. El día de hoy nos quedamos tranquilos pensando en este diseño empírico. Bien. Estamos listos para ver nuevo contenido. Cuñas en el techo de un túnel. Entonces uno mira ese túnel, ve el macizo rocoso y dice, puedo entender que debido al hoyo que estamos perforando, o sea, el túnel y las discontinuidades del macizo, haya la posibilidad de que un bloque de roca así caiga, o uno así, o uno así. Entonces necesitamos ahora pensar en esas cuñas en el techo del túnel. Y ahí viene la idea de que hay un cierto análisis cinemático para saber si estas caen o no. Por ejemplo, en este caso, y dice, no nos vamos a concentrar en en techos curvos, vamos a pensar en un techo horizontal primero y después vamos a pasar a algo inclinado. Entonces tomamos horizontal y se nota claramente que ahí se puede formar esa cuña y se nota que esa puede desprenderse y punto, acción de la gravedad. Tengo que tener cuidado de agarrarla al tiempo debido con pernos, por ejemplo, o con un enfilaje, dependiendo para que no se caiga. Bien, esta cuña nos muestra lo siguiente. Está compuesta por 3 discontinuidades. Voy a llamar a esta discontinuidad 1 en la proyección, a esta discontinuidad 2 y esta 3. Y miren que el peso está en el centro y el centro está entre esas discontinuidades. Entonces, si se da ese caso, es claramente un caso en el que la cuña puede desprenderse. Ahí está el análisis cinemático. 3 discontinuidades y tiene el centro, y de ahí se sombrea la cuña, se puede ver entre las 3 discontinuidades y el peso está ahí al medio y el peso es el centro del área. Entonces, eso quiere decir que esa se desprende. Como dice aquí abajo, realmente producir una caída del techo. Caída nada más. Entonces ya entiendo el caso en el que puede suceder eso, una caída del techo. Y aquí en inglés y más cosas, pero me ayuda a ver lo mismo. No importa, no necesito leer nada, solo me dice, mire, aquí hay 3 discontinuidades y el peso representa el centro, por lo tanto, o si ustedes quieren, como dice aquí, la dirección de movimiento por la gravedad y al estar en este rango, eso quiere decir que esta cuña cae. Pero ¿qué pasa si hay 3 discontinuidades y esas 3 discontinuidades están acá? Se forma una cuña, sí, ahí se ve la cuña, pero no pasa por el centro. Entonces digo, bueno, eso quiere decir que no cae.
Y después voy a ver por qué el ángulo de fricción para otros casos. Entonces, esa es la idea de caer o no caer. Primer punto que es importante. Entonces, vuelvo aquí y digo, aquí está mi cuña en proyección, porque hay una discontinuidad A, una discontinuidad B, una C, y el centro está ahí. Ahora sí que me gustaría dibujar esa cuña en planta en un túnel y averiguar cuál puede ser el volumen de la cuña. Si multiplico por gamma, voy a tener el peso de la cuña y ya sé lo que debo sostener. Puedo hacer diseño de pernos y anclajes, ¿no? Que sostengan esa cuña. Por lo tanto, es lógico pensar que esta cuña, que la estoy viendo y he entendido que se va a desprender por el análisis cinemático, va a tener cierta forma en planta. Miren, ¿por qué en planta? Aquí está el túnel. El túnel, digo, es este de acá. Ahí está un hastial, aquí está el otro hastial, y estoy viendo el techo, y en ese techo veo la cuña. ¿Verdad que sí? Y es clave que este túnel está orientado, ese túnel está orientado de tal manera que el norte sea el mismo de la proyección para poder ver bien. Entonces, marco muy claro. A ver qué está pasando aquí un segundito. Ahora sí. Entonces, marco el norte. Y digo, el norte está ahí. En este mi túnel, el norte es exactamente el mismo. Y si el norte está ahí, este túnel, así como está dibujado, veo el eje, ¿no? Se nota el eje, si este es un hastial y este es otro hastial. Y digo, por lo tanto, ese túnel está en ese sentido. Se refiere a eso. Y aquí me dice, mire que he trazado una sección perpendicular al túnel y esa misma sección está aquí. Entonces, esta sección con el norte tiene el mismo ángulo que podría yo ver en la proyección. Eso es lo que quiero decir. Y en esta cuña yo veo los vértices. Se nota que la intersección entre A y C está ahí. La intersección entre A y B está ahí y la intersección entre B y C está ahí. Y yo veo que la cuña en planta, porque esa es solo una proyección, tiene la intersección entre A y C aquí, la intersección entre B y C ahí, y la otra intersección ahí. Entonces entiendo que esa cuña que yo veía en proyección estereográfica tiene una proyección en planta. Esa es la clave. Y veo que hay una relación, ¿no? Si es que el túnel tiene una dirección, vuelvo a decir, el túnel seguramente tiene esa dirección, ese es el túnel. Y con relación al eje del túnel, yo puedo imaginarme, no es que en esa posición está los hastiales paralelos. Entonces digo, este plano está asociado con un hastial, este otro vértice con el otro hastial. Por eso digo, aquí tengo un hastial con un vértice, el otro hastial con el otro vértice y por la forma es en ningún hastial. En otras palabras, voy a repetir una vez más. En otras palabras, yo digo, estoy con este túnel, estoy tomando el techo horizontal y es posible que hayan una serie de, perdón, que es posible que hayan una serie de discontinuidades porque es una familia
y estoy diciendo, y unas van paralelas así y otras paralelas en este sentido, familias. Y por supuesto, yo puedo ver, por ejemplo, una cuña ahí, y con relación a esas familias, yo puedo decir que esa se va a desprender. Pero también puedo yo decir que si tomo esta otra, con esta, que son las mismas familias, ahora yo tengo una cuña mayor que también puede desprenderse. Y si me voy al extremo y digo, este es el extremo y ese es el extremo, entonces noto que la cuña mayor que puede desprenderse en este sistema es esa de ahí. Entonces, me queda claro que hay cuñas muy pequeñas, pero la que me puede causar más problema es la que va de un hastial al otro hastial para la misma familia. Por lo tanto, lo que les estaba diciendo aquí es que realmente podría haber otras cuñas más pequeñas de la misma forma, pero las que van de hastial a hastial, pues son las que más desfavorables y me interesa saber el volumen de esas cuñas. ¿Qué pasa si el túnel cambia? ¿No? Es una primera idea. ¿Qué pasa si el túnel cambia de dirección? Y digo, no, realmente en este sector el túnel con relación a esas discontinuidades, ahora el túnel tiene esa dirección. Inmediatamente pienso un hastial, que puedo llamar incluso hastial norte, va a ser paralelo, y el otro hastial va a ser paralelo acá. Y digo, ¿con qué vértice está asociado este primer hastial? Que incluso puedo decir es el hastial norte y este es el hastial sur. Es posible decir aquello por donde está el sur y el norte y digo, este es el hastial sur. Entonces inmediatamente digo, aquí hay un vértice de mi cuña, este de acá, asociado con ese hastial. Y este otro vértice está asociado con este otro hastial. Y posiblemente este, como está dibujado ahí, quede al aire en este nuevo túnel. ¿Verdad que sí? Y así dependiendo la dirección del túnel. Muy bien, entonces con eso entendido, queremos ver el proceso de dibujo, ¿no? Ahorita solo hemos entendido que estamos tras una cuña en planta para hallar el volumen y que va a ir de hastial a hastial y que adicionalmente tiene unos vértices claramente asociados con direcciones del túnel. Bien, entonces lo que realmente conozco es dónde van las discontinuidades. Voy a hacer un túnel y voy a campo, mido las familias de discontinuidades y tengo 3 familias de discontinuidades. Pueden formar una cuña. Entonces marco y digo, aquí está la familia A, aquí está la familia B y aquí la familia C. Conozco sus orientaciones, conozco el alfa y el beta de cada una de esas y por lo tanto hago el análisis cinemático, veo dónde está el centro, lo que significa el movimiento por la gravedad, de gravedad, está en el centro, esa es una cuña que va a caer. Y claramente tiene los vértices definidos, ¿no? No hay vuelta que darle, esa de ahí, ese de ahí y ese de ahí. Y son vértices que también tienen una orientación porque son intersección de planos. Voy a tomar uno solo. Por ejemplo, el vértice AB tiene esta orientación, es una intersección de plano, es una línea y tiene un cierto ángulo dado, ¿verdad?
Normalmente ese valor lo he llamado delta porque es una línea. Va. Y además tiene una inclinación definida, un beta. Entre este punto y ese yo sé medir el ángulo beta. O sea, quiero decir que yo conozco esa línea y esa línea realmente tiene valores conocidos delta beta. Sé en qué dirección va. Así a ojo, esta por ejemplo, si esto es 90, será un 85 y aquí será un 25, 30 quizá. Entonces 85, 30 me define esta línea que es un vértice y sé su orientación con respecto al norte y su inclinación. Y lo mismo con esta y la misma con esta, esa es la clave. ¿Por qué? Porque sé cuáles son las discontinuidades que tengo. Muy bien. Ahora he dicho que tengo un túnel. Otra vez digo, ¿dónde está ese túnel? Puede ser cualquiera, porque este macizo es solo el macizo y ahora hacia dónde estoy yendo con el túnel, al norte, al este, es una curva, donde sea. Y estoy analizando en un sector el túnel y este túnel tiene aproximadamente esta dirección, es el túnel para nuestro dibujo. Podría ser cualquier otro, pero ese es el túnel. Túnel. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces digo, a ver, si ese es el túnel, yo puedo observar que hay un hastial norte y hay un hastial sur y puedo ver cómo esta cuña va a entrar en los hastiales. Entonces, algo paralelo hacia el norte podrá ser, por ejemplo, ahí, ¿no? Porque es cuestión solo de tener una idea. Entonces, un hastial aquí, el otro aquí, y digo, si paso mi hastial por ahí y luego por aquí, eso quiere decir que este vértice va a estar en uno y para que la cuña vaya al otro va a estar y tocar aquí y este parece que va a estar sin tocar los hastiales y esa me va a dar la posición. Entonces ahora, sabiendo todo eso, hago en planta mi túnel, planta. Entonces digo, ¿cuál será la altura de ese túnel, la distancia, el ancho de ese túnel? Y dibujo el ancho a escala y digo 10 metros, 12 metros, 8 metros, 6 metros, lo que tenga el túnel. Y encima tengo yo el techo. Entonces parto de alguno de los vértices y aquí digo, me suena razonable partir de este. Y la cuña va a estar en ese sentido. Entonces, si parto de ese, tengo el plano C, el plano A y la intersección AC asociado con ese vértice. Entonces digo, a ver, voy a dibujar el plano A y del plano A yo conozco todo. Del plano A yo conozco, y aquí en este le vamos a poner otro color, y del plano A yo conozco el valor de alfa de A y el valor de beta de A. Por lo tanto, también conozco el valor de delta de ese plano A y otra vez el delta, conozco el delta. Y si conozco el valor de delta, realmente sé qué ángulo hay entre el norte y ese plano, sea a través del alfa, del delta, lo que sea, ¿no? No cabe duda. Y digo, ese plano, el plano A en este caso, corresponde a esta línea en planta. Con la inclinación es S, pero en planta es S, con relación a la horizontal, y esta la proyección, ese es el plano A. Y digo,
por ejemplo, este plano con relación al norte, porque yo sé el valor de delta, yo puedo saber exacto el ángulo que hay del norte a ese plano ahí, puedo saber un ángulo. O también puedo saber del norte hacia el otro lado, hacia el plano, puedo, porque sé alfa y sé delta. Entonces, a ojo podría, por ejemplo, decir, si aquí está 90, entonces quizá aquí 60 grados noroeste, ¿no? Podría ser. La cosa es que de cada plano conozco y yo he tomado un vértice entre el plano A y el plano C. Entonces escojo cualquier punto basado en lo que puede ser la cuña y ahí está mi punto. Y digo, aquí va a partir, ahí está mi plano, considerando por supuesto que el norte es el mismo, ¿no? El norte ahí. Y tengo que trazar el plano A y el plano B. Y yo sé, y esa es una forma fácil y simple, y digo, el norte está aquí. Y yo sé qué ángulo hay del norte a mi plano, hacia ese lado o hacia el otro lado, no importa, conozco el ángulo que vaya a ver, porque sé cuál es el plano. Entonces puedo yo, les dije que sea un 60, por decir algo, o lo que equivale aquí a el suplementario. Entonces yo puedo saber del norte al plano. Y agarro mi transportador, pongo el centro ahí, el norte allá, y el plano, el ángulo que tenga, o ese, o ese. Les he hablado de este porque el transportador entra ahí, en cambio este otro lado es 90 más algo. Y ya tengo esta línea. ¿Y esa línea qué plano era? Porque yo estoy pasando de la proyección aquí a planta. Ese es el plano A, está definido el plano A. Y lo mismo hago con el plano C. El plano C lo conozco, ahí está el plano C. Entonces ahí hay dos líneas y no sé hasta dónde, sí, hasta allá. Y esta línea hasta el vértice. Entonces, hasta el vértice y la otra puedo seguir, pero se nota que va a tocar, no el vértice, el hastial. Y ahí he definido estas dos primeras líneas, la A hasta donde sea y la C hasta donde sea. Y además yo sé con este vértice que hay una intersección AC y de esa intersección tiene igual una inclinación del norte ahí o lo que sea, lo que acabo de decir con relación a esto. Por lo tanto, también conozco esta línea. Puedo agarrar mi transportador y puedo pasar esa línea. Entonces acabo de pasar esta primera línea, esta segunda línea y esta tercera línea. Solo sabiendo los ángulos. No es que tengo que hacer una paralela, no, tengo que saber los ángulos. Y al saber los ángulos, con transportador hago esas líneas. Entonces esta va hasta muy lejos y esta toca aquí, entonces queda claro que ahora tengo que analizar lo mismo desde aquí. Entonces vuelvo aquí, digo, estoy en este punto y de ese punto yo sé por qué ángulo tiene el plano B y sé qué ángulo tiene el plano C y sé qué ángulo tiene la intersección entre B y C. Entonces, de ese punto yo trazo, ya no necesito ese, pero ya está trazada, pero igual debería coincidir. Luego, este plano B del norte, otra vez vuelvo a poner el norte en este caso, y con relación al norte, el ángulo, y trazo esta nueva línea hasta donde sea, pero ya se va a intersectar con la otra, y ahí tengo el otro vértice. Y además la línea media. Y lo mismo acá, pero ese ya está definido, ¿no? En realidad. Pero tiene que coincidir con el ángulo del norte a este plano A, del norte a este plano B y adicionalmente este otro. Si he dibujado bien con calma y he calculado bien mis ángulos, va a coincidir
en que se forme este vértice y al pasar esa línea voy a tener yo un centro y va a coincidir. A veces un poquito puede variar, pero tengo un centro claro. Cuando hago bien el dibujo, coincide. Y he hecho lo mismo en ese plano. Si finalmente nunca me he dado cuenta dónde estaba la cuña, empiezo en cualquier punto y hago eso y me va a definir una cuña, ¿no? Si empiezo en este punto, cuando haga este plano tiene que entrar en el hastial. Entonces digo, este no toca el hastial. Más bien el de acá y cosas así. Pero ahí he definido mi cuña en planta. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y por último, quiero saber el área de esta cuña. Quería el volumen, pero empiezo por el área. Entonces digo, como esto es a escala, este es un triángulo y no importa que yo tome esta base o esta otra o esa otra, un triángulo es un medio por la base por la altura y he definido el área de ese triángulo. Y ahora como aquí tengo el vértice, lo que hago es pasar un plano, escuchen bien, este corte XX es un plano vertical que pase por aquí. Entonces, si yo veo y hago el corte de esa cuña y ese corte lo veo aquí, el corte X que lo puedo poner aquí al lado o aquí o más atrás, pero comúnmente ahí cerca se lo pone de esa manera. Entonces, si yo tengo el corte XX, ahí voy a poder ver que en este punto está el plano, aquí, y en ese punto se intersecta el plano A con el corte, y en este otro se intersecta el plano C con el corte que he hecho. Entonces, esos son puntos conocidos, y a partir de eso, aquí aparece una línea con un cierto ángulo beta, y aquí otra línea con alfa. Entonces, en este lado, la cuña levantada, se puede decir, se ve así, con el ángulo alfa y el ángulo beta. Esa es la idea del corte, ¿no? Y yo sé que y que, por supuesto, esto ha involucrado una distancia h aquí. Consecuencia, el área de esa cuña, porque es una figura conocida, es 1/6 del área en la base por esta altura. 1/6, 1/3. Ups. Ahorita corregimos. 1/3, 1/6. ¿Alguno se acuerda? No importa. Entonces ahorita le pongo porque la memoria no me dice nada. ¿Ok? Es 1/3, 1/6. Ahorita llegamos. No hay problema. Y aquí simplemente digo, ya he hallado el volumen de la cuña de esa manera. Por lo tanto, lo único que me falta es hallar ese ángulo delta y ese ángulo alfa. Y digo, este era un plano vertical intersectado con C y un plano vertical intersectado con A, y de ahí ha obtenido ese valor. Por lo tanto, cambio una vez más de color y digo, aquí está mi intersección XX, porque yo sé que es perpendicular al túnel. Entonces tengo una línea conocida y toca C, la intersección con C, y toca A. Entonces yo ya tengo otra intersección
y la intersección entre el plano horizontal y este plano A es beta, y al otro lado es alfa. Como mido, fácil, de aquí a ahí. Alfa y de aquí a aquí, beta. Entonces ahora sí tengo cuidado, ¿no? De que, ¿cuál es A? Entonces este con A, entonces a este lado beta. Y del hastial aquí con C a este ángulo alfa. Si le llamo cualquier otra cosa, no hay problema. He medido esos ángulos. Por lo tanto, conozco los ángulos y trazo esa línea, trazo esa otra, y este va a coincidir con este. Si no coincide, es que he hecho mal. Si hecho con calma, va a coincidir y de ahí hallo la altura que me va a servir para hallar el volumen. Esa es la idea, eso es lo que representa pasar de una cuña que cae a dibujarla en planta. Pueden hacer sus preguntas. El volumen es 1/3. Va, como no me acuerdo. Bien. Luego hay otro tipo de cuñas. Miren ustedes este caso. Otra vez nuestro túnel aquí, techo horizontal y un sistema, pero en este sistema una cuña así, y uno ve el vértice y ese vértice no está en el túnel. Entonces uno mire y dice, a ver, aquí están las 3 discontinuidades, pero la cuña está aquí, por lo tanto no cae esa cuña, no cae. Ese es el análisis, no cae. Pero hay un pequeño problema, y si se desliza con un ángulo phi, es posible, si se desliza. Entonces ahí tengo que introducir la idea de el ángulo de fricción que puede haber y decir por dónde puede deslizarse. Entonces la cuña que se forma aquí está asociada con 3 puntos. Este punto, ese punto y ese punto. Y podría deslizarse a lo largo de una de esas intersecciones. Y yo sé que esta intersección tiene una cierta inclinación, esta intersección tiene otra inclinación y esta tiene otra inclinación, ¿no? Los valores asociados con la recta y el ángulo de inclinación beta. Y digo, este ángulo de inclinación beta comparado con phi es menor, entonces no se desliza por ahí. Este ángulo comparado con phi es menor. Solo este tiene un ángulo beta mayor que phi, entonces si desliza va a deslizar por este vértice. Entonces aquí puedo yo ver que hay cuñas con debilitamiento, con fricción de las cuñas del techo y puede haber por ahí. Si amplío un poquito, digo otra vez estoy hablando de fricción, pongo el valor de phi desde el extremo y aquí está lo que les digo, solo que está más clara, ¿no? Esta cuña tiene un vértice con ángulo mayor que phi. Por lo tanto, si se desliza, ya no es cae, sino se desliza, va a ser por esa intersección. Y esta otra cuña no tiene ninguna intersección menor, pero se nota que este plano, como plano, tiene un ángulo realmente mayor, aquí está el ángulo, beta 2, del plano
mayor que phi, entonces como plano va a deslizarse por ahí como plano. Entonces a veces será a lo largo de la discontinuidad y a veces será a lo largo del plano. Ese es el análisis cinemático. Otra vez lo mismo, solo para mostrar lo que estamos diciendo. Aquí hay un plano, o sea, aquí hay una cuña que no se desprende, pero se desliza a lo largo de ese plano. Esta es una cuña que puede deslizarse a lo largo de esa intersección. Y aquí hay otras cuñas, también hay cuñas, pero que ni caen ni se deslizan. Bien, esa es básicamente la idea. ¿Y será que ahora podemos nosotros pasar de este esquema a este otra vez? La respuesta es por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y otra vez digo, a ver, ¿dónde están mis planos? Entonces distingo dónde están los vértices, ¿no? Entonces, en este caso, la intersección AB cae aquí. La intersección BC cae aquí y la intersección AC ahí. Y puedo ver el círculo de fricción, por lo tanto, esta cuña se desliza a lo largo de esa intersección. Eso es lo que puedo ver. Y otra vez yo tengo una consideración asociada con esto y yo deseo tener una longitud máxima, ¿no? Entre lado y lado. Entonces, hace rato dije, considero este punto en un hastial y este otro punto y eso que va a caer. Pero ahora la situación es un poquito diferente porque mi discontinuidad, por ejemplo, es esa y la otra es esa de ahí. Entonces ya ese punto no cae en el centro, ¿no? O sea, no hace que caiga, pero sí se puede deslizar. Ahora hay que tener mucho cuidado por dónde, ¿no? Y aquí digo a ojo, así al verlo en un plano, porque son 3 dimensiones. Nunca hay que olvidarse, son 3 dimensiones y hay que pasarse tiempo entendiendo lo que pasa, pero en idea general yo digo, bueno, si es este punto, entonces yo entiendo que esta discontinuidad tiene este vértice a una cierta distancia del hastial. A ver, déjenme. A una cierta distancia del hastial. Entonces cambio el color. Y digo, por ejemplo, de este hastial hay una distancia L. Y al otro hastial, ese punto tiene otra distancia cualquiera, puedo llamar ese L1, L2. Claro, hay que ver bien, ¿no? Pero en plano se nota que está bien eso, en plano. Bien, por lo tanto, otra vez es solo cuestión de distinguir lo mismo, otra vez lo mismo, entonces busco dónde están mis puntos y ahí aparece uno, aquí aparece el otro y aquí está el otro. Y ahora dibujo mi túnel, igual que siempre, dibujo mi túnel y digo dónde está la intersección y dibujo un punto para la intersección. Y la intersección yo sé que está relacionada, que va a deslizar por AB. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, esta intersección está en este extremo, AB. Por eso pongo ese punto y digo en este caso AB es eso. Entonces
pongo AB ahí. Y por eso puedo dibujar dónde está A, puedo dibujar dónde está B y además, con mucha calma, solo eso voy a decir, con mucha calma determino el valor de L. Yo no digo que L sea este o este, yo digo que puedo visualizar y a partir de eso distingo L. Entonces ahí está C y esa es la cuña que se desliza. Y si yo sé cuál es esa cuña que se desliza, igual puedo pasar por este punto, está este plano. Pero en este caso, este plano viene en este sentido y lo mismo que antes para una intersección y para la otra intersección, yo puedo hallar los ángulos con mucha más calma, pero puedo y hallo ese valor. Entonces igual puedo saber el volumen de esa cuña que se desliza, pero de mucho, mucho más cuidado aquí. Pero es el mismo procedimiento. Pero claro, al ver así ya uno dice, ¡ah! Pero al ser el mismo procedimiento no me preocupo. ¿Ok? Bien. Y finalmente, ya lo he dicho, pero otra vez más, hay veces que no se da cuña. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien. Y luego pensemos en esta situación. Es nuestro túnel y decimos, aquí está nuestro túnel y nuestro túnel primero es este. Es un túnel cuadrado. Y aquí está la familia de discontinuidades y yo he descubierto que esta es la cuña en el techo. Y esta es una cuña que va a caer. Si es que el túnel es más pequeño en las mismas discontinuidades, la cuña es más pequeña, obviamente, es lo que he entendido. Y sé hacer eso. Pero ahora yo paso a analizar los hastiales. Aquí están los hastiales. Y digo, la misma familia de discontinuidades puede hacer que exista una cuña en el hastial. Ahí está. Y en el otro hastial lo propio. Ahí está. Entonces puede esta caerse y esta deslizarse. ¿Verdad que sí? Y esta también, pero deslizarse con otro ángulo. Entonces tengo que pasar a la idea de también hallar las cuñas en los hastiales. Debo hacer aquello. Igual que antes, debo tener el cuidado de que pueden haber cuñas más pequeñas o más grandes. Pero yo quiero la que abarque desde abajo hasta arriba. Pueden haber cuñitas más chicas, pero quiero la más grande. Eso es importante. Y distingo algo aquí. Distingo que he trabajado para ese plano y he hallado una cuña. Y ahora los otros planos con relación a esta misma familia están a 90 grados. Aquí está el plano a 90 grados. Ese es uno y aquí está el otro a 90 grados. Y además distingo que si pongo un centro ahí, hay una rotación de este plano en este sentido y de este otro en ese sentido. Entonces puedo yo decir, pensando en las agujas del reloj, en más 90 grados y este en menos 90 grados. ¿Verdad que sí?
Muy bien, entonces eso me lleva ¿a qué? A lo siguiente, aquí dice título, cuñas en el hastial de un túnel, método 1. Usted vea el techo y el techo está relacionado con estos puntos. Se nota a ojo dónde está la cuña y esta va a desprenderse, ¿verdad que sí? Y el túnel es este, entonces se nota claramente que yo puedo calcular el volumen de la cuña que se va a desprender. Pero ahora yo quiero hallar en los hastiales. En los hastiales. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, aquí hay un procedimiento que dice, es muy simple. Usted conocía los puntos AC. ¿Cuál es AC? Porque hay un AC y un AB', entonces tengo que volver aquí. AC está allí, AB ahí y BC. Entonces puedo yo decir, ay no, ya se nota. Entonces yo conozco este valor BC, conozco ese punto AC y conozco el punto AB. Y he girado de tal manera que ahora voy a rotar eso, por eso es que lucía diferente. Pongo en estos planos y hago una rotación de 90 grados. Y ahí digo, no hay problema, yo he aprendido a rotar a más 90 grados, a menos 90 grados, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Y si roto, aquí está, con relación al túnel, roto esto menos 90 grados, estoy viendo este hastial, más 90 grados a este hastial. Entonces es cuestión de rotar estos vértices moviendo adecuadamente y roto los 90 grados. En este caso, este punto, por ejemplo, uno cuenta 10, 20, entra por el otro lado, 30, 40, 50, 90. Y esto no necesita entrar por el otro lado, 90, este también 90. Y resultado es que tengo estos vértices rotados 90 grados, por lo tanto ahora estos nuevos vértices están en el hastial al que he rotado. Y vuelvo a su posición normal, todo lo que ya sé, y ahí están los rotados. Y ahora estos son parte de una cuña en el hastial. Por lo tanto, solo me encargo de averiguar cuál es ese plano entre esos dos, cuál es ese otro plano y cuál es ese otro plano. Ahí hay 3 planos y una nueva cuña. Pero esta cuña es en el hastial. Entonces no es difícil. La giro adecuadamente como yo sé y asunto solucionado, esa nueva cuña está en el hastial. ¿Cómo hago? Pues no es difícil. Si yo tengo todo lo necesario, otra vez vuelvo a decir, tengo el plano AC', el AB', y la cuña, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Para eso, solo que ahora este es el hastial y esta es la altura del hastial, pero igual el hastial va a estar en la misma dirección del túnel, solo que es el hastial y todito idéntico a lo que hice antes en el hastial. Y ahí voy a tener el volumen de esa cuña. Ahora, esta cuña no necesariamente, ¿no? O sea, a partir de esos ángulos encuentro esta. Ahora, esta no necesariamente va a desprenderse, tal vez no se desprende, entonces sea otro el dibujo ahí, pero está bien. Ese es el procedimiento. Y uno dice, me gustaría practicar. Ejemplo 6.5 dice, estas son las discontinuidades, hay un túnel en especial, quiero el volumen máximo de la cuña que puede desprenderse en el
techo del túnel si es horizontal y el volumen máximo de la cuña que puede desprenderse en el hastial este y en el hastial oeste. Entonces ahí hay todos los dibujos, hay que hacer con mucha calma cada cuña y las rotaciones y dibujar lo que sucede en el techo, en un hastial y otro hastial. Esa es la idea. Un ejercicio. Y voy a subir otro, no lo he puesto aquí, de otro examen para que practiquen más. Lo último, los últimos 5 minutos, pero bueno, no, ¿alguna pregunta? Ok, entonces lo último, en lo último que queremos mencionar que los túneles pues tienen unas secciones de este estilo y no es que tienen algo horizontal, entonces lo más adecuado es usar algún programa. Nos compramos algún programa que nos permite determinar las cuñas, como se puede ver, y diseñar los anclajes necesarios para que no pase nada. No hay problema, ya sabemos la teoría. Y usaríamos el programa para más aspectos. Listo. Finalmente, una idea de eso, de cómo uno procede, un video. Veamos. Las veces que me he encontrado con cuñas, me he dado cuenta que si hubiese hecho un mapeo plasmado en un histograma, hubiese podido advertir varios derrumbes y problemas. Hola colegas y bienvenidos a mi canal. Yo soy Paul Fananera Robles, ingeniero mecánico, y hoy hablaremos de falla en cuñas en un túnel. En esta parte hemos encontrado una sola de cuñas y esto ya hemos llevado varios datos. Ahora lo que vamos a hacer pasarlo al sandwich y ver cómo se ve esta cuña en este software y vamos a analizar su calidad. Lo primero que vamos a hacer es plasmar todos los datos obtenidos en campo en el diagrama. Para esto vamos a usar el software Vue, que nos ayuda a simplificar muchas cosas. Tenemos 3 planos que definen esta cuña: 50 con 195 grados, 70 con 175 grados y 70 con 315 grados. Como se ve, estas forman una cuña. Luego de esto, colocamos el ángulo de fusión que tenemos para las puntas y este nos gusta los postes, el cual es 30. Colocamos 60 porque este es su complemento y además estamos trabajando en planos y no polos. Como se puede ver, si los planos se intersectan dentro del círculo, esta zona se va inestable telemáticamente. Con más claridad se presentan las líneas punteadas del bloque de roca que forma la cuña. Si bien el bloque ya cayó, se puede ver la presencia de los tetraedros que se forman al tener una cuña. Ahora pasaremos a usar otro software para visualizar y dimensionar el camino de los bloques y el comportamiento físico a razón de ensayos de laboratorio. Para esto usaremos Sandwich. Como input data, vamos a usar los valores para simular que el bloque ya cayó, pues esto es subido. Esto lo haremos bajando los parámetros geotécnicos en usar factores de seguridad memorizados. Como se puede ver, el gráfico obtenido en el software Sandwich es igual a lo sucedido en la realidad, y tenemos que sentir el factor de seguridad a partir de 0.9. A partir de esto podemos dimensionar el bloque y proponer medidas de control para ello. En el siguiente ejemplo tenemos una gran cuña, la cual se ha desprendido y decide controlar al interno y medio exterior. Lo que vamos a buscar ahora es dimensionar la cuña para reflejar la medida.
Entonces, para esto vamos a usar otra vez el software Android para simular el bloque de error. Pondremos los tres planos principales que forman esta cuña y valores bajos para representar que el bloque ha fallado. Como se puede ver, el bloque creado guarda gran relación con la regla. Bueno, colegas, lo que he tratado acá es representar una cuña y un modelo de forma rápida. Recuerden que cuando modelen, deben de ustedes buscar representar la realidad. Espero que esta información les sea de utilidad y si tienen alguna pregunta, por favor, escriban. Hasta luego. Muy bien, entonces la idea es que podemos dimensionar esas cuñas, ideal antes de hacer el avance, tomar las medidas, saber qué va a suceder para que no se caiga. Si se ha caído un pedazo, tener cuidado con lo que represente que vaya de hastial a hastial o lo que sea. Pero en este curso hemos entendido cómo se forman esas cuñas y para un techo plano podemos hacer procedimiento manual, lo mismo para los hastiales y sabemos que podemos usar algún programa para otras cosas. Bien, el lunes entiendo que no hay clases, Día del Maestro, entonces nos vemos el jueves. En un rato más les voy a subir esos 2 ejercicios para que practiquen cuñas. ¿Algún comentario, pregunta? Bien, vámonos. Tengan buena semana.